Buen día, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar de los fundamentos económicos basados en el libro de Friedman, Wells, Grady. Bien, como fundamento número uno tenemos, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Límites a nivel de adquisición. La gran mayoría de las personas son limitadas por un sueldo a la hora de adquirir algo. Quiere decir esto? Que no podemos tener todo lo que deseemos porque no tenemos suficiente dinero para cubrir, por ejemplo, el valor de todo lo que deseamos en verdad. Por ejemplo, los productos. Por ejemplo, si alguien deseara comprar algo demasiado caro, tendría que generar una deuda la cual no podría cubrir con su salario o sueldo, y lo cual se le convertiría en un problema. Entonces, esto es uno de los límites. Límite a nivel de tiempo. También hay que sacrificar nuestro tiempo libre para cumplir con nuestros deberes. También hay que saber que los límites de tiempo también es algo que tiene que ver con la economía. Hay que sacrificar nuestro tiempo porque tenemos que cumplir con lo que está reglamentado y lo que nosotros debemos de hacer. No podemos simplemente hacer todo lo que nos gusta porque hay cosas que son necesarias y que debemos de cumplir y que se tienen que hacer. Los recursos son escasos. Los recursos son limitados debido a que se agotan. No podemos decir que podemos gastar todo lo que queremos a nuestro antojo porque todas las personas harían lo mismo. Y si esto sucede, se generaría un derroche y no quedaría nada. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una madera, de una empresa de madera. Si ellos tomaran todo eso y arrasaran con hectáreas, no quedaría nada. Eso generaría un problema para todas las personas que están cercanas, pero también para los animales, y todo eso se volvería un problema para todos, la verdad. Y si no fuera así, también sería que lo verían como ejemplo otras empresas que trabajan con la madera, y sería un problema mayor. El verdadero costo de algo, a ver, punto 2, el verdadero costo de algo es su costo de oportunidad. Tenemos que renunciar para obtener un beneficio. Tenemos que elegir entre dos opciones o varias y solo podemos tomar una. Esto es un ejemplo de la vida diaria. No podemos hacer dos cosas a la vez o prácticamente, por ejemplo, no podemos decir que vamos a estudiar la misma hora a la que vamos a trabajar. Eso sería un problema y no se podría hacer. Hay que tener su tiempo para cada cosa y saber en qué momento hacer. Estudiar o trabajar. Este sería uno de los ejemplos que podría ser. Muchas personas tienen que renunciar a una de estas dos opciones por tiempo y capacidad económica. El tiempo muchas veces es importante en estos casos porque no les va a facilitar el estudio. Tendrían que trabajar, a la vez estudiar, y lo cual se volvería un problema. Hay personas que lo hacen, pero hay otras que no les va a alcanzar porque tienen que trabajar demasiadas horas o tienen que estudiar demasiado y se les vuelve un problema. Pero gran parte de las personas lo hacen, pero el problema es donde entra el problema económico, porque muchas universidades son privadas y también con su salario no alcanzarían a cubrir sus gastos y además la universidad, entonces se vuelve un problema, entonces tienen que decidir entre trabajar o seguir estudiando. En el punto 3, ¿cuánto es una decisión en el margen? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? Mm, ¿Cuánto tiempo voy a invertir? ¿Cuánto tiempo invertiré en dos materias diferentes cuando una es más valiosa para mí que la otra? Bien, esto es como estudiar 3 horas. Tengo que decidir, tengo un tiempo de 3 horas y tengo que decidir qué tiempo voy a invertir en cada materia, 1 hora y media o una, pero es que una de esas materias representa más para mí, porque por ejemplo lo que yo voy a hacer a futuro en una materia de esas depende más, por ejemplo economía y no sé, pero por ejemplo lo que sería una materia, por ejemplo como economía, le dedicaría 2 horas y a la otra materia, no sé, puede ser física, por decir algo, le dedicaría una porque sería una materia en la cual tendría más me tendría que apoyar para poder hacer algo. Listo.
En el punto 4, la gente generalmente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar. Las oportunidades. Una buena oferta puede reemplazar una problemática si se agrega un beneficio. En este caso podría ser un buen ejemplo los colegios. Por ejemplo, muchas personas, muchos jóvenes no les gusta mucho estudiar, no les gusta hacer sus tareas, sus trabajos y prefieren dejarlos de lado. Una buena forma sería como que tuvieran algún incentivo, alguna ganancia que les aportara y pues generaría más gusto para ellos poder estudiar, tendrían mejor desempeño académico. Exceso de oportunidades. Una nueva oportunidad que involucre una gran cantidad de personas beneficiadas puede hacer que ellos mismos se vean afectados. Bueno, pues tengamos en cuenta, por ejemplo, un país en el cual tiene no sé, se está la variedad de alimentaciones de los que se encargan de producir alimentos y todos deciden que se van a inclinar por una misma. Al momento de que todos se inclinen por ella, se va a generar un problema porque va a haber demasiada cantidad de ese alimento y lo cual va a generar un devalúo. En vez de ganancias van a haber pérdidas. En el punto 5 tendremos el intercambio general de ganancias. Ganancias derivadas del comercio. Al todos trabajar y especializarse en un tema diferente, se favorece al mismo y a otros. Es decir, que cuando las personas trabajan en conjunto, puede ser en diferentes trabajos que tienen cada uno, se favorecen mutuamente todos. Por ejemplo, un abogado y un cirujano. Por ejemplo, un cirujano no podría hacer un trabajo que está haciendo un abogado y un abogado no podría, por ejemplo, realizar una operación. Pero si el cirujano llega a necesitar de un abogado, el abogado lo puede ayudar y si el abogado llega a necesitar, por ejemplo, una operación, el cirujano se puede encargar de esto. Eso es lo que trata, de trabajar en conjunto, todos como una sociedad. Repartir las tareas. Al repartir las tareas se generan ganancias en ambas partes. Por ejemplo, hay una que es las empresas. Por ejemplo, si alguien se encargara de producir todo, no sería capaz como se repartían las tareas si alguien se especializara en solo una pequeña parte, pero va pasando luego a otra y a otra y hasta que se desarrolla el producto completo. Eso les va a generar más, van a ganar tiempo, van a poder hacer más productos. En el punto 6 tenemos, los mercados tienden al equilibrio. Los individuos aprovechan las oportunidades. Las personas suelen aprovechar las oportunidades para poder mejorar. Es decir, por ejemplo, las filas de supermercado. Por ejemplo, hay dos filas que están demasiado ocupadas y se abre otra caja. Muchas personas se van a pasar para esa fila, pero no se van a pasar todas porque tiene que haber un equilibrio entre las tres cajas que hay, porque no van a quedar las otras dos vacías porque las personas quieren pasar rápido. Entonces, generaría un equilibrio. Se genera un equilibrio cuando una cantidad de personas considerable decide aprovechar una de las oportunidades que se le presenta, siempre suele llegar a un punto de equilibrio, es lo que estoy explicando. Todas las personas, una cantidad de personas se pasaron a esta fila, pero quedó midiendo casi lo mismo. Punto 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. La forma de repartir los recursos no todos pueden estar conformes con cómo se reparten. Los recursos siempre habrá una persona o un grupo que se sienten menos beneficiados que otros. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el libro mencionan, por ejemplo, dos salones. Uno que tiene una capacidad de 35 personas y otro de una capacidad de 40 personas. Pero en el salón de 35 personas hay 40 y en el otro también hay la misma cantidad. Pero las personas que están por ejemplo, hay unas 5 personas en el salón de 35 que no tienen silla y no pueden ocupar, no están sentados y entonces genera una inconformidad. No se puede repartir de una forma equitativa. ¿Sirve repartir los recursos de forma equitativa? Al repartir los recursos de forma equitativa se genera que las personas con más recursos los pierdan. ¿Cómo así? Pues hay casos en los que sí es necesario que todo esté repartido de forma equitativa,
pero hay otros que no. Por ejemplo, si una persona tiene, como no sé, 24, 25 hectáreas y la otra tiene una, tienen que, por ejemplo, uno tiene que darle una cantidad de hectáreas, 12 y pedazos al otro, para que queden de forma equitativa. Y eso no, pues no sería justo porque el otro las ha conseguido, se las ha ganado, las ha hecho a pulso y la otra persona tiene una, aunque puede que también trabaje, haga mucho esfuerzo, pero no las ha conseguido él mismo. Listo. En el punto 8 tenemos, los mercados generalmente tienden a la eficiencia. La eficiencia del mercado. La eficiencia en el mercado se debe a que un buen desempeño en el trabajo garantiza ganancias mutuas. ¿Cómo así? Si los trabajadores realizan un buen desempeño, a la empresa le va a ir bien en cuanto a productividad. Y si también se venden bien los productos que ellos realicen, pues va a haber mejor ganancia. Pero ¿por qué es importante la eficiencia? Una mala eficiencia en el trabajo genera que se reduzca el interés por el producto que ofrece dicho trabajo. Es decir, por ejemplo, digamos que, por ejemplo, algo de restaurantes. Por ejemplo, la comida se estaba haciendo demasiado buena y la gente le gustaba mucho, pero bajó mucho la calidad de la comida y ya no es tan buena y a la gente le empezó a gustar menos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que reducir costos los dueños del restaurante y eso genera que despidos y que empiezan a despedir a los cocineros, meseros y todas estas personas que están acá. En el punto 9, cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. ¿Por qué se pueden? No, espera, parte 1. Las acciones individuales. 1. Al realizar acciones que de alguna manera puedan afectar a otros, es necesario que el gobierno intervenga. Es como por ejemplo lo que estaba diciendo ahora de la madera, que por ejemplo una empresa que se dedica a esto llega y toma y daña todo un bosque. Eso genera una afectación a todas las personas y a todos los animales y todos los que están en este lugar. ¿Por qué se puede generar la intervención del gobierno? En gran parte es por las afectaciones a los recursos de toda la sociedad que se ven afectados por acciones individuales y es necesario tomar medidas. Por ejemplo, lo mismo, otra vez, la madera. Al dañar todos, se van a ver afectados también todos. Entonces, sería un problema. En el punto 10, el gasto de una persona es un ingreso de otra persona. Comprar gastos. Al comprar productos se está favoreciendo la economía de otra persona, la cual luego va a favorecer a otra persona. Es decir, que cuando yo gasto y compro un producto, estoy favoreciendo a la persona que lo está vendiendo, a la empresa, y a todo esto se va formando un tipo de cadena. Reducir gastos. Al hacer una reducción de gastos, se genera que la cadena de personas que se van a favorecer de los gastos de estas personas ya no reciban los mismos ingresos. Pues sería lo mismo, porque cuando dejo de comprar el producto ya no se va a favorecer la persona, no se va a favorecer la empresa, los empleados y se va a generar un problema. Ya no va a haber ganancias en esto, en estas personas. Ahora en el punto 11, el gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. El gasto de la sociedad. Muchas personas prefieren reducir gastos, pero al hacer esto generan que los ingresos de las empresas se reduzcan, generando que los empleados de estas empresas puedan ser despedidos para reducir gastos. Sería lo que estaba explicando ahorita con lo de restaurante. Productividad de las empresas. Las empresas, al verse afectadas por la falta de dinero, porque no adquieren sus productos con la misma frecuencia que antes, se ven obligados a reducir sus gastos. Y en la reducción de gastos van a ir empleados para, y, pues, también puede ser más afectación a los productos, pero se generaría una reducción. El problema más que todo sería para la empresa y los mismos empleados que quedarían desempleados. Punto 2. Las políticas públicas pueden modificar el gasto. El gasto del gobierno.
El gobierno también gasta dinero en grandes cantidades para el sector de educación, militar, educación, etcétera. Mm, ¿Cómo interviene el gobierno? El gobierno puede intervenir reduciendo sus gastos para poder reducir impuestos. Pues en gran parte sí, pero eso sería más que todo cuando hay un problema económico de toda la sociedad que ya los impuestos son altísimos, no hay casi dinero, todos están en problemas. Bueno, esto sería más que todo el resumen del libro, de los fundamentos de la economía y ya.